Alberto Garzón, ministro de Consumo, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Y empezamos comentando esta noticia de la que se hacen con nuestros compañeros de RTV.es, la colchicina, un fármaco barato, ¿lo tienen controlado en el gobierno? Bueno, evidentemente nosotros estamos siempre muy atentos a todo lo que es la investigación científica, especialmente en la investigación que va saliendo más reciente, pero todavía se necesita evidentemente mucho más para poder alcanzar, una cierta dosis de seguridad para que esos estudios, que seguro que tienen un rigor extraordinario, pues puedan ser confirmados. Ya sabemos que la ciencia funciona así, con un mecanismo de prueba y error. Estamos ante un virus desconocido, nuevo, todavía hoy, después de un año, es en gran medida desconocido, no sabemos muchos de los elementos y componentes y de su propia naturaleza, pero los científicos y las científicas son las que están ahora investigando y nosotros, por supuesto, tenemos el oído ahí para tomar las mejores decisiones de políticas públicas. Y que no se inflen los precios. Luego, si le parece, hablamos de eso, de las vacunas, de las conversaciones de la Unión Europea con algunas de las farmacéuticas. Empezamos por el caso Dina. El Tribunal Supremo devuelve la causa a la Audiencia Nacional, es lo que esperaba Pablo Iglesias, justo el mismo día que se elevó. ¿Lo esperaba usted? Sí, absolutamente. Yo creo que este ha sido... No es el único caso, pero es uno de los casos más evidentes en los que había una instrumentalización política dirigida contra una formación, en concreto Podemos, y un dirigente que era Pablo Iglesias, hoy vicepresidente del Gobierno. Creo que era evidente que no había un sustento suficiente, cualquier experto en la materia lo sabía, cualquiera de los que no somos expertos lo intuíamos y al final pues no ha podido pasar porque era evidente que no podía pasar. ¿Cree que este caso puso en peligro la justicia? Son palabras de hoy de Rafa Mayoral, Unidas Podemos. Bueno, lo que pone de relieve es que efectivamente hay determinadas personas que están dentro de la justicia que fuerzan en exceso claramente sus interpretaciones y probablemente empujados por sus sesgos ideológicos, como es el caso del juez, cuando contra toda pronóstico y sobre todo contra toda opinión de los expertos, incluso de algunos tribunales que ya habían dicho que eso no debía seguir prosperando, mantenían su posición. Hay que entenderlo esto no de forma aislada a lo que es el ejercicio de altavoz que supone cuando un caso de esta naturaleza se produce sobre la persona de una persona pública tan importante como un vicepresidente, la resonancia tan alta que tiene durante los tiempos en los que se anuncia la investigación y esos mismos medios a veces que han golpeado tan duramente sobre hipótesis y rumores, después pues no digamos, lo manifiestan tan claramente cuando ya no se demuestra que no había nada. Ese sesgo al que usted se refiere al juez García Castellón. Por supuesto, es decir, estamos hablando de una persona que actuó contra el propio criterio de otros tribunales y contra el criterio de la Fiscalía y contra, en definitiva, el criterio que decía antes mucha gente en el foro público había manifestado. ¿Por qué? ¿Tenía una interpretación especialmente brillante? Parece que no. Entonces uno solo puede concluir que había un sesgo ideológico que, por otra parte, es natural, pero que evidentemente no es deseable que exista en un ámbito judicial donde se pretende la imparcialidad. Puede entender que en el ámbito judicial puede haber malestar porque un miembro del gobierno, un ministro en su caso, critique abiertamente la labor de un juez, del Poder Judicial. No sé por qué, es decir, nosotros estamos en un sistema democrático donde hay división de poderes y esa división de poderes es un juego de pesos y contrapesos en los que efectivamente la libertad de expresión ampara las opiniones de una y otra parte. Y cuando hacemos referencia a un caso que ha afectado duramente políticamente a una formación política que es aliada de la mía, que formamos el mismo espacio político y se demuestra con claridad, además, gracias al ejercicio de otra parte del Poder Judicial, que ha sido la que finalmente ha desestimado que esto pudiera proseguir, creo que hay que poner de relieve que algo no está funcionando. Es decir, en este caso, una serie de jueces del Poder Judicial han dicho que otro juez no tenía razón. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, pues aquí hay algo que probablemente vaya más allá de la técnica. La comisión de la Kitchen, ¿por qué ahora sí considera Unidas Podemos que el excomisario Villarejo deba comparecer? Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios de que compareciese. Nosotros creemos que Villarejo ha representado en nuestro país algo de lo más oscuro, es decir, ha formado parte, si no directamente como dirección de una mafia instalada dentro de las entrañas del Estado. Se dedicaban al espionaje de dirigentes políticos, se dedicaban al chantaje, a la extorsión, utilizaban fondos que son públicos, en definitiva, una corrupción muy profunda dentro del Estado. Por lo tanto, conocer su opinión era importante, también teniendo en cuenta, naturalmente, matizada por la credibilidad del personaje. Una persona que
se ha salvaguardado a sí mismo protegiendo un determinado material que ha ido acumulando con el tiempo en sus funciones, a veces de ese espionaje. Es una persona oscura, pero yo creo que cualquier comisión de investigación tiene que ser capaz de escuchar todas las voces, sobre todo de alguien que ha estado prácticamente en todos los grandes casos de corrupción y conoce mucha información. Nosotros siempre fuimos partidarios de hacerlo, eso sí, creemos que cada cosa tiene su tiempo y por eso siempre se han puesto en las comisiones de investigación y en las peticiones que hemos hecho, pues con un procedimiento, digamos, normal. En el Partido Socialista no son partidarios, ¿qué opinión le merece? Pues que es legítimo, es decir, el Partido Socialista y nosotros tenemos diferencias, somos dos partidos o dos espacios políticos que compartimos un gobierno de coalición, compartimos un proyecto de transformación de país, que es lo que da lugar a ese acuerdo de coalición, pero si pensáramos todo igual, seríamos del mismo partido. Somos de distintos partidos, tenemos nuestras discrepancias y, naturalmente, algunas de ellas se manifiestan en votaciones en el Congreso o en declaraciones públicas. Entonces, bueno, también ese tipo de acciones les corresponde justificarlas a ellos. ¿Irá a algún mitin político en Cataluña? Bueno, yo voy a participar en Cataluña en las elecciones apoyando a nuestra candidata, Jessica Albiach, allí, pero todavía estamos a expensas de saber cómo se va a concretar una campaña electoral en este contexto. Entonces, yo estoy dispuesto, naturalmente, y allí que nos digan efectivamente cómo se va a realizar una campaña tan especial. ¿Pero qué le parece a usted? ¿Le parece que es el momento de que haya mítines con público, asistente, real, no pantallas? Yo creo que va a ser muy inviable, realmente, que haya público. Estamos diciendo, y creo que es lo más lógico, que lo primero tiene que ser el cumplimiento de las medidas sanitarias. Lo primero es la vida, la salud, y después va todo lo demás. Y en este ámbito pues es evidente que todos los que somos representantes políticos deberíamos velar porque eso se cumpliera. Cada formación política entiendo que tiene su margen. Desde luego la nuestra ha decidido que nuestros actos de campaña van a ser sin público, van a ser actos de campaña que, aunque estemos presencialmente allí para lo que es el acto de la grabación, pues lo que es la presencia del acto pueda ser online para que efectivamente las medidas de distanciamiento social y demás se puedan salvaguardar y compatibilicemos el ejercicio democrático y los derechos fundamentales de una votación con salvaguardar la vida. ¿Qué expectativas tienen en las elecciones catalanas? Bueno, está todo como siempre muy convulso y nosotros lo que tenemos de objetivos es sacar el mejor resultado posible. Y creemos que además nuestro espacio político, Cataluña en Comú, tiene que ser y va a ser parte de la respuesta a los problemas territoriales y sociales y económicos en Cataluña, que llevan mucho tiempo sin haberse resuelto, porque hemos estado enmarañados en muchos temas que han evitado que podamos abordar bien estas cuestiones, y creemos que nuestra posición política pues, va a gozar de mucha más simpatía que la anterior vez. ¿Para usted es Carles Puigdemont un exiliado? Yo creo que no debemos enredarnos en discusiones, digamos, de naturaleza semántica. Yo entiendo todo lo que significa el ánimo de etiquetar. Puigdemont es una persona que desobedeció las leyes y lo hizo a conciencia. También lo había hecho Artur Mas antes y se le juzgó por desobediencia civil. Por lo tanto, es evidente que incumplió una ley. Pero creo que más allá de ese hecho que hace que efectivamente cuando se ha marchado huyendo de la aplicación de la ley, y por lo tanto todo el mundo tiene conciencia de que estaba huyendo de la posibilidad de que pudiera ser juzgado y sancionado de acuerdo a los delitos que se le imputaban y que debían ser demostrados. Más allá de eso, lo que hay en el fondo, que es lo que a mí me importa, es que se pone de relieve que hay una serie de personas, probablemente cercana a la mitad de la población en Cataluña, que tienen un deseo legítimo, que yo no comparto, que es independizarse de España. Y por lo tanto, creo que eso tenemos que darle un canal político donde podamos discutir eso para que los que queremos que Cataluña sea parte de España podamos convencer con razones. Y eso es básicamente incompatible con el hecho de que haya dirigentes independentistas en la cárcel y personas, dirigentes independentistas, que no están en la cárcel porque se han marchado y se han ido del país para evitarlo. Usted está en la política, entiende igual que yo la importancia de ciertos términos y le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Considera entonces que es un prófugo o un exiliado? Honestamente, creo que son términos que nos van a confundir más de lo que nos van a aclarar. Por ejemplo... Quizá confundir... No lo sé, no contesta quizá a unas preguntas muy sencillas en este sentido. Bueno, pero son sencillas de formular, pero no son tan sencillas de responder. Y de hecho,
Yo creo que la política tiene también un elemento de complejidad que tenemos que ser capaces de reconocer. Lo que yo estoy diciendo, yo creo que soy bastante claro. Es decir, ¿es comparable con qué tipo de otros delitos? Los de Puigdemont. ¿En qué tipo de otras personas o categorías políticas? Puigdemont ha hecho algo, como representante político de un espacio, que es ilegal. Y por lo tanto a nadie le cabe ninguna duda de que tenía que asumir esa responsabilidad. Ahora ellos construyen un discurso de que son exiliados políticos. ¿En qué términos? Son personas que han discrepado de la opinión mayoritaria y evidentemente han hecho esas acciones ilegales buscando un cierto rédito político. ¿Compran ese discurso? Yo no. Yo no. Yo creo que el independentismo se ha equivocado de todas a todas. Creo que además la vía unilateral no solo fue un error táctico, sino un error profundo. Lo que hizo fue agudizar las divisiones en nuestro país, particularmente en Cataluña, y creo que además los resultados son evidentes, no son los que ellos querían y lo único que han hecho ha sido alejarnos de un proceso que no es tampoco el que defiende la derecha política, porque evidentemente lo que necesitamos son canales de diálogo, de comunicación y de negociación. Y por cierto, eso implica que gentes como Puigdemont puedan participar en ese proceso, que gente que están ahora en la cárcel puedan participar en ese proceso y por lo tanto, pues evidentemente hay que facilitar que no estén en la prisión. Desde Unidas Podemos se ha criticado el tránsito del Illa ministro al Illa candidato. ¿Por qué razón? Vamos a ver, es una decisión del Partido Socialista que a mí honestamente no me compete valorar. Lo que sí puedo decir es que el ministro Illa hizo una labor fundamental, necesaria durante su mandato en el gobierno y a partir de ahora es un ministro que ya deja de serlo y es un candidato. Ahora va a tener que posicionarse sobre muchas otras cuestiones en la esfera pública, en el ámbito público, entre ellas en cómo resolver el conflicto territorial y a partir de ahí, pues evidentemente sujeto a otro tipo de crítica. Pero lo que es la jugada táctica del Partido Socialista, pues es una jugada que les compete a ellos y hay que respetarla porque es otro partido político, aliado nuestro en el gobierno y bueno, pues lo mismo que nosotros pedimos de nuestras decisiones. Escuchábamos a compañeras suyas como, bueno, la ministra de Trabajo sí que criticaba la posibilidad de que el ministro saliese pronto o más pronto del ministerio. Y ahí viene la siguiente pregunta. Si todos los partidos del espectro ideológico a izquierda y a derecha critican a ella, ¿no lo colocan automáticamente en el centro político? Probablemente, es decir, eso es parte de un análisis político que es complejo en el ámbito catalán, que el Partido Socialista ha tomado la decisión de que Salvador Illa sea su candidato por determinadas razones, probablemente demoscópicas también, entre otras, y ya cada partido mantiene la posición que quiera con respecto al ministro. Yo creo que esta campaña electoral debería servir no tanto para referenciarse en los candidatos ajenos, sino para poder brindar una propuesta encima de la mesa en positivo. Es decir, en Cataluña tenemos un problema sanitario, como el resto del país, tenemos un problema económico y social, también como el resto del país, y muy agudamente tenemos un problema territorial que nos lleva al hecho de que, como decíamos antes, haya líderes independentistas de todas maneras tengan acceso a través de los fondos públicos y de la compra masiva que se hace a través de la administración pública y a partir de ahí nosotros tenemos un sistema de homologación que permite garantizar que los que está homologado son mascarillas buenas. Nosotros no podemos evitar que cualquier empresa ponga un trozo de tela a la venta y diga que eso es una mascarilla. Esto no funciona así. Nosotros lo que garantizamos es que si tiene la homologación, en el sentido de que si tiene la etiqueta correspondiente bien asignada, esa mascarilla funciona. Hay mascarillas de tela que han sido cosidas manualmente porque alguien la ha querido, digamos, personalizar y al hacer los agujeros hacen inservible para el objeto que tiene una mascarilla de ese producto. Bien, si la ciencia nos va diciendo que hay que cambiar estas recomendaciones y ir hacia otro tipo de recomendaciones de mascarillas, sin duda alguna seremos los primeros en hacerlo, pero no nos vamos a dejar de guiar por, digamos, oscilaciones de modas que no estén respaldadas por datos científicos. Oscilaciones las de las farmacéuticas, hablemos de eso, si le parece. El litigio con ellas, están hablando en estos momentos en Bruselas la Unión Europea con farmacéuticas como AstraZeneca. Nos ha llamado la atención una noticia de esta tarde. La OMS acusa a farmacéuticas y gobiernos de inflar los precios de las vacunas.
¿Qué está pasando? ¿Se están inflando los precios? ¿Se están saltando los acuerdos comerciales? Bueno, a tenor de lo que conocemos en la relación Unión Europea con esta farmacéutica, parece claro que la farmacéutica no está cumpliendo con el contrato que se había establecido. Y ahí la Unión Europea lo que está haciendo, los diferentes gobiernos que hemos actuado de forma conjunta, yo creo que de manera muy satisfactoria y además hasta cierto punto inesperada, porque no debemos olvidar que la Unión Europea ha sufrido grandes tensiones en los últimos años. Entre otras cosas, la Unión Europea ha perdido como miembro al Reino Unido. Sin embargo, en este ámbito hemos actuado de forma muy potente, garantizando un suministro de vacunas. ¿Qué ocurre? Pues que hay un contrato privado que parece que se está incumpliendo por una de las partes, que es la parte de la farmacéutica, y esa es la tensión que estamos viendo. Por lo tanto, el compromiso de los gobiernos es evidente con la salud, el desembolso dinerario ha sido brutal, no solo para las vacunas, sino para la investigación precedente de diferentes líneas de investigación, de ayudas, subvenciones a las farmacéuticas, y resulta pues que una farmacéutica, que es una entidad privada, que por lo tanto maximiza sus beneficios como criterio rector, no tanto la persecución del bien social, que ese es en todo caso el segundo criterio, pues se está incumpliendo. Habrá que esperar a ver cómo conocemos más datos, pero esta es la realidad. En este momento la denuncia de la Unión Europea es esa. Seguro que después, en el turno de preguntas, nuestros analistas querrán saber más detalles sobre este asunto. Le quería preguntar sobre el rey emérito, porque escuchábamos este lunes a Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista, decir esto. La figura jurídica del rey emérito no existe, por mucho que se repita, por mucho que se quiera insistir en ello. Lo único que existe es un título singular honorífico concedido, por cierto, por el señor Rajoy en 2014. La Constitución no dice nada de ninguna figura del emérito. Y desde luego, si se concede un título honorífico por un gobierno, también un gobierno puede quitarlo. Y nuestro gobierno defiende su retirada. Nuestro gobierno defiende su retirada. ¿Hablan por el gobierno o hablan por el partido? ¿El gobierno está de acuerdo con esto? Bueno, de momento es la posición de Unidas Podemos, evidentemente, es un lapsus en la hora de hablar, pero es importante que la podamos explicar. Nosotros hemos asistido en los últimos años a la materialización de muchas sospechas que tenían, sobre la base de indicios, la posibilidad de que el ciudadano Juan Carlos de Borbón hubiera utilizado su posición privilegiada como jefe de Estado para beneficio personal y privado. Cuando esos indicios se han referido al periodo anterior al 2014, la justicia ha dicho que no se puede investigar. Y cuando ha sido posterior al 2014 es lo que se está investigando. 2014 porque es el momento en el que abdicó. Lo que yo quiero trasladar es que esto no es un problema de monarquía o república. Esto es un problema sobre democracia o opacidad. Sobre eso le quería preguntar. Queda claro que ha sido un lapsus. Pero aquí en el canal 24 Horas la vicepresidenta Carmen Calvo dio por hecho que se está reflexionando sobre la inviolabilidad del rey Felipe VI. ¿Están ustedes, Unidas Podemos, usted mismo, en ese proceso de reflexión? ¿Se sienten escuchados o apartados en este proceso? Nosotros nos sentimos escuchados porque tenemos la oportunidad de hablar y sabemos que la gente nos está escuchando, también nuestros aliados. Y además porque lo que estamos poniendo encima de la mesa es de sentido común. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué el ciudadano Juan Carlos de Borbón ha podido hacer ese tipo de acciones, algunas de las cuales ya está demostrada su propia marcha del país? Es como una revalidación de decir, efectivamente, yo soy culpable hasta cierto punto. ¿Por qué ha pasado esto? Entonces un demócrata tiene que decir: tenemos que construir instituciones para evitar que esto pase, porque no podemos depender de que en la jefatura del Estado haya alguien que sea bueno o malo. La política no debería depender de la moralidad de la gente. Debería tener instituciones para controlar que todo el mundo, independientemente de su aspecto moral, cumpliera. Y por lo tanto, evitar que exista ese concepto de inviolabilidad a mí me parece fundamental en la democracia, porque si no el mensaje que estamos trasladando es que una determinada persona o una determinada familia está al margen de la ley, que es lo que quizás con otro lapsus se reconoció, por ejemplo, por parte de la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso es una anomalía que hay que corregir. Algunos somos republicanos como consecuencia de esta reflexión, pero esto es un problema que va más allá de la república y la monarquía. Esto tiene que ver con una persona que está acusada de corrupción, que ha sido demostrado que ha cometido delitos, entre ellos el delito fiscal, por el que ha intentado regularizar ya su operación. Y la pregunta es, ¿cómo evitamos que esto suceda? Mirando para otro lado no es. Por lo tanto, hay que ir a reformas y en esas reformas nosotros proponemos. Abrimos turno a nuestros invitados de hoy. Antonio. No, pero justamente, ministro, en eso estamos.
el Estado de Derecho está funcionando. Yo también creo, como usted, que sería una vergüenza para este país, creo que en eso nos jugamos la imagen de la marca España, sería una vergüenza que no funcionasen las instituciones a la hora de reprobar un comportamiento como el de don Juan Carlos de Borbón. Pero eso está, como usted sabe perfectamente, en manos de la Fiscalía. Es decir, está abierto el caso y yo espero que funcione. Bueno, pero esto era un simple añadido, pues, supongo que está de acuerdo. Quería preguntarle sobre algo que sí que me parece bastante más grave. Antes he oído cómo, miembro del gobierno, un ministro, endosaba a un juez un prejuicio ideológico a la hora de tomar una decisión. Claro, si sentamos el precedente de creer que los jueces actúan con prejuicios ideológicos, o algunos jueces actúan con prejuicios ideológicos, nos estamos cargando una institución que es la independencia de la justicia, o mejor dicho, el fuero de un juez que cuando firma una sentencia es absolutamente independiente. Hay un juego de recursos, usted mismo ha dicho, en el caso de Dina estoy hablando, otros jueces le han quitado la razón, prueba de que no había materia, ya, pero ningún tribunal o juez de mejor criterio ha dicho, pero era por razones ideológicas. Esto lo ha dicho usted y me parece grave, ¿no? En el sentido de que, insisto, podemos dejar inservible el fuero judicial, la independencia de un juez. ¿No está de acuerdo? En parte sí y en parte no. Es decir, vamos a ver, los jueces son personas normales. Los jueces son personas altamente cualificadas que hacen una función extraordinaria y necesaria en nuestro país y particularmente en cualquier democracia. Y por lo tanto yo creo que hay que comprender que hacen el mejor trabajo posible y que tienen que tender a la imparcialidad. Pero los jueces son personas y por lo tanto también tienen sus ideologías, tienen sus formas de ver la vida, tienen sus formas de entender la sociedad, también tienen prejuicios y creo que el error democrático sería negarlo. La cuestión es que efectivamente en este caso específico ha habido una obcecación de un juez contra una persona cuando tribunales previamente y tribunales posteriormente le habían dicho que no había base. Pero entonces, no por razones ideológicas. No, le habían dicho que no había base. No estaba suficientemente motivado. Efectivamente. Digamos. Y entonces si dos tribunales y casi el clamor de los expertos plantean que no está motivado, ¿por qué prosigue? Lo que yo estoy sugiriendo, y yo no conozco a esta persona, es que si no era por razones técnicas, porque evidentemente es un juez y tiene una cualificación suficiente para entender que desacreditar lo que dice la Fiscalía, el tribunal anterior, todo lo que le habían recomendado, y que aún así sigue ese camino, pues evidentemente uno solo puede llegar a la conclusión de que hay un sesgo ideológico. Solo puede llegar a eso. Y estoy convencido de que esto es independientemente de que se sea de izquierda o de derecha, porque soy consciente de que hay muchos jueces conservadores indignados por el tratamiento de este proceso, porque contra toda razón se proseguía con algo que incluso los tribunales habían dicho ya antes que no se podía proseguir. Entonces esa obcecación solo la puedo entender honestamente en términos políticos, y eso no es hablar del Poder Judicial en su conjunto, ni es hablar de todos los jueces, pero creo que en una democracia tenemos que ser capaces de señalar los déficits precisamente para corregirlos. Lucía. Gracias. Sí, buenas noches, señor ministro. Me gustaría retomar una pregunta que le ha hecho Diego Losada a propósito del exilio. Una pregunta muy concreta. Entiendo entonces que usted no comparte la opinión de Pablo Iglesias, del vicepresidente, en el sentido de que el exilio de Puigdemont sea comparable al exilio republicano. Yo creo que Pablo Iglesias, nuestro vicepresidente, nunca comparó de forma que pudiera ser equiparable, porque de hecho no son equiparables. Bueno, es decir, el exilio... A ver, sí lo comparó. No, de forma que fuera equiparable, no, porque son dos contextos distintos, dos realidades distintas. Es evidente que en nuestro país todavía tenemos una deuda pendiente con toda la gente que luchó por la democracia, primero por la democracia en la Segunda República y después contra el franquismo por traernos la democracia, y que esa democracia se construyó sobre la base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio por parte de la clase trabajadora y de mucha gente, y por lo tanto muchos de ellos que se tuvieron que marchar del país para evitar ser represaliados son exiliados y no tienen la misma categoría que lo que hemos asistido en los últimos años. No puede ser comparable. Para mí, preso político, por ejemplo, pues es Marcos Ana, más de 20 años en las cárceles franquistas, y por lo tanto yo nunca le he dado y otorgado, honestamente, esa categoría a gente como Puigdemont. Pero lo que se refería el vicepresidente es que lo de que había hecho Puigdemont tenía, digamos, un objetivo social, político, que era que debía estar canalizado dentro del debate político, del diálogo, que es la resolución de cómo
cómo construir un Estado y la relación entre Cataluña y el resto del Estado. Desde mi perspectiva, desde la suya, pues la independencia. Entonces, creo que ahí, cuando se está haciendo un reconocimiento de que es una persona que sabía lo que iba a hacer, es cuando Pablo Iglesias se refiere a él como exiliado político, sabiendo que son dos cosas totalmente distintas. Yo, honestamente, me ha parecido fascinante que este debate permita que gente de derechas que ha maltratado a los exiliados republicanos ahora pero no me cambie el aluda debate. a esa No me realidad. cambie el debate. No, es el mismo debate. Señor ministro, no me lo cambie. Yo le he preguntado por las palabras del vicepresidente, que son muy claras. Usted las ha interpretado, pero sus palabras son muy claras. Pero yo estoy convencido que es... Igual además, cometió un error, no sé, a lo yo lo he mejor. hablado con él y lo había hablado antes de esa entrevista, porque esto no es un Lo ha fenómeno hablado nuevo, con esto él. efectivamente, y además Pablo Iglesias lo tiene clarísimo, no son la misma cuestión, no es el mismo contexto, no es la misma realidad, pero creo que a todo el mundo le cabe en la cabeza. Para empezar, porque no estamos hablando de los mismos sistemas. El exilio contra la dictadura era un sistema que lo que hacía era torturas, maltratos, fusilamientos, asesinatos. En una democracia, pues efectivamente puedes acabar en la cárcel, pero no existe todo eso, es totalmente distinto. La democracia es totalmente distinto de la dictadura y eso Pablo Iglesias lo sabe. Ahora bien, él hablaba en otros parámetros que yo acabo de interpretar como él lo decía. Jesús. Sí, recientemente, con motivo de la nevada, volvió a extenderse una indignación generalizada por la subida de la luz, por la subida del recibo de la luz, coincidiendo precisamente con las temperaturas más frías. Ha habido una subasta de renovable que, a juicio de los expertos, hasta donde uno lee, ha sido un éxito y parece que apunta al principio del fin de ese sistema y del oligopolio a la hora de decidir los precios y tal, por ese sistema tan complejo para decidir el precio de la luz. ¿Es así? ¿Puede explicar ese sistema? Y si de verdad va a afectar al recibo de la luz a la baja y además ayudar a la lucha contra el cambio climático, ¿o es, de momento, pura teoría? Recibo que está a punto de llegar, por cierto. Sí, justamente esta mañana tenía la comparecencia en el Congreso de Diputados para explicar esta razón. Ha sido más de 3 horas, por lo tanto no es fácil explicar el sistema, es un sistema complejo. El mercado eléctrico es un mercado oligopólico, formado por 3 grandes empresas básicamente, en las que los que generan esa electricidad, el 60% es generada por 3 grandes empresas, pero es que las que la compran son las filiales de esas 3 grandes empresas, por lo tanto estamos ante un mercado muy particular. ¿Qué ocurre? Que cuanto más peso tengan las renovables, por resumir, más barata va a ser la factura de la luz, porque más barata va a ser la electricidad. Y entonces es cuando nuestro gobierno lo que está haciendo es promover las renovables. Ya se empezó con el Partido Socialista en solitario y en 2 años hemos conseguido que se rebaje la factura de la luz un 40%. Este 40% de rebaja es la tendencia, porque el mercado es un mercado que funciona cada día y por lo tanto puede tener oscilaciones a la baja o al alza, pero siempre dentro de una tendencia. Es decir, podemos asistir a picos horarios, porque además no solo se determina la luz cada día, sino por cada franja de hora, dentro de cada día, podemos asistir a picos altos y a picos bajos, como los que hemos ido viendo en estos principios de año, máximos históricos, mínimos históricos, pero dentro de una tendencia que es una tendencia positiva, que es la tendencia de ir bajando el recibo de la luz. Hay que incrementar la velocidad para llegar efectivamente a seguir bajando los precios de la luz, cambiando la composición de la estructura de mercado. Son políticas que estamos haciendo desde el Gobierno y que efectivamente se complementan con mecanismos de protección, porque esas oscilaciones, más allá de describirlas, afectan a la vida de la gente. Hay gente que no puede calentar su hogar en invierno, hay gente que no puede encender la nevera y todo eso tiene que estar protegido. En un país, en una democracia, no se concibe que haya gente en esas circunstancias. Por eso hay un bono social eléctrico, por eso hay la figura de persona consumidora vulnerable y por eso vamos a implantar otra serie de protecciones como el bono gasista. Al final se trata de bajar el precio de la luz con reformas institucionales y al mismo tiempo seguir protegiendo a los sectores más vulnerables. Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchas gracias por estar aquí en La Noche 24. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.